Mateo 22. Dice así el verso 36 y 37, y quiero que notes el verso 36, porque estamos en Mateo, ¿sí? Aparentemente, según la Biblia que tengas en tu mano, es el Nuevo Testamento, pero no el Nuevo Pacto. Dice así, Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Dónde? En la ley. ¿Cuál es el gran? En la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La pregunta que me habéis hecho es, ¿cómo se entiende esto bajo la luz de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que practicar esto porque hay gente que dice, nadie puede negar que este mandamiento del Nuevo Testamento hay que cumplirlo. Porque luego dice, y el segundo es semejante. ¿El segundo mandamiento de qué? De la ley. ¿Sí? De la ley. Porque están hablando de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Perdona, esto se predica solo. Nadie puede practicar esto. Porque la ley nadie podía practicarla. Y si Jesús me dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley, quiere decir que no podemos practicarlo. Te voy a dar una buena noticia, querido, querida. Y si me dices lo contrario, me vas a perdonar, pero... Me vas a perdonar, ¿eh? Perdóname, ¿me vas a perdonar? Pero es mentira. Ni tú ni yo podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y si tú me dices que sí, me vas a perdonar, pero me estás mintiendo. Porque yo te digo a ti que yo no. Y que nadie puede hacerlo eso. Nadie puede hacerlo. Nadie puede amar a Dios a este nivel. Porque no se puede, porque la ley depende de esto. Y si la ley nadie podía cumplirla, quiere decir que todavía no podemos cumplirla. Vamos a ver Marcos 12. Son versos paralelos, pasajes paralelos. Marcos 12. Verso 30. Bueno, verso 29. Bueno, verso 28. Verso 28. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Ahora, mi pregunta es, acercándose uno de los escribas, ¿qué era un escriba? Los que escribían, ¿sí? ¿El qué? La ley. Acercándose uno de los escribas, le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Qué le va a preguntar un escriba? ¿Acerca de qué? De la ley. Acerca de la ley, porque son profesionales de eso. El primer mandamiento, Jesús le responde de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y añade, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, no podemos cumplir esto, porque esto está, si quieres anotarlo, por ejemplo, en Deuteronomio 6. Voy a leértelo, tú anótalo, no hace falta que lo busques, pero Deuteronomio 6, capítulo 5, verso 5, perdón. Y amarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6, 5, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego vuelve a salir en Lucas, capítulo 10, verso 27. Todo esto para que lo tengáis anotado. Lucas 10, 27. Sí, pero es que resulta que todos los hemos leído y resulta que todos están bajo el antiguo pacto todavía. Porque aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya lo hemos estudiado, fueron escritos después, obviamente, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no se están relatando momentos de antes de que eso sucediera. Por lo tanto, Jesús nació bajo la ley y lo que se relata ahí está bajo la ley. Y Lucas 10, 27... Leemos un poquito antes. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Fíjate la pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice. ¿Cómo estás leyendo tú? Porque eres un intérprete de la ley. Eres un estudioso de la ley. Es muy rápido. Voy muy rápido, perdón.
Perdón. El café me ha hecho efecto ya. Perdón. Pido disculpas. Los versos que he dicho los voy a repetir. Mateo 22, 37. Marcos 12, 30. Ahora estamos en Lucas 10, 27. Y he leído Deuteronomio 6, 5. ¿Sí? Si queda alguna duda. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, te voy a decir algo liberador. No tienes que practicar esto. Pero te voy a decir algo más liberador todavía. Es que Dios no espera que lo hagas. Dios no espera que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque Él sabe que no podemos hacerlo. Y perdóname, pero cada vez que nos comprometemos a hacerlo, Dios está diciendo, es que no vas a poder y luego te vas a frustrar y te vas a condenar por no haberlo cumplido. Porque no vas a poder hacerlo. ¿Pero por qué, Kenneth? ¿Por qué estás tan seguro? Porque es que está escrito aquí. ¿Qué está escrito? Es que esto es ley. Es que esto no es para los que estamos en Cristo. Y con eso, Kenneth no está diciendo que no amamos a Dios. Yo sé que tú amas a Dios. Pero mi pregunta es, ¿estás con tu mente puesta en Dios 24 horas al día? Y lo siento, pero no. Porque incluso tienes que dormir. O te sientas a ver televisión, y no es pecado ver televisión, pero a lo mejor yo cuando me pongo una serie que me gusta, yo no estoy pensando en ese momento en Dios, estoy viendo una serie de superhéroes, que es lo que me gusta. O a lo mejor estoy conversando con mi esposa y no estamos en ese momento. Hay otras conversaciones que sí, porque hablamos de la bondad de Dios, de cómo estamos viendo la bondad de Dios manifestada. Pero en otras conversaciones hablamos de lo que nos ha pasado en el trabajo, de esto, de lo otro. Y no estamos pensando en Dios. Pero es que Dios no espera que tú le ames de esa manera, porque no podemos hacerlo. No se puede. Con todas tus fuerzas. No se puede. Entonces, cuando nos comprometemos a hacerlo, es cuando nos condenamos, porque nos damos cuenta que no podemos hacerlo. Claro. Por eso, el cristiano no debe hacerle promesas a Dios, ni debe hacer pactos con Dios, porque cuando los rompemos, nos condenamos. El pacto lo ha hecho Dios con nosotros. Las promesas nos las dio Dios a nosotros. Claro. Y en Cristo se han hecho una realidad, son un hecho consumado. Pero tú no le hagas promesas a Dios. Y tú no quieras hacer un pacto con Dios. Por eso cualquier predicación que escuches de alguien invitándote a hacer un pacto con Dios no es una predicación del nuevo pacto, no es una predicación de la gracia. Debes tapar tus oídos, respetar, orar por la persona, pero no escuchar lo que está diciendo, porque no es para este tiempo. Nosotros no hacemos pactos con Dios. Nosotros no hacemos promesas a Dios, porque Satanás va a usar ese quebrantamiento de esa promesa para condenarnos. Porque Él quiere condenarnos todo el rato, pero Dios nunca te va a condenar. Dios jamás te va a condenar. Pero cuando intentamos cumplir esto, porque lo leemos en el Nuevo Testamento y decimos, pues esto es para ahora. Pero si te das cuenta, esto no vuelve a salir. Estos versos no vuelven a salir luego. No salen más. Pablo no habla de eso en ningún momento. Santiago, que habla de obras, no habla de eso. Juan, que me habla de amar, lo primero que me dice es, Dios te amó a ti y por eso tú le amas a Él ahora. Y por eso tú puedes amar. Y la gente coge los pasajes de Juan cuando dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y están diciendo, si no amas a tu hermano, te pierdes. Porque si no amas no has conocido a... Pero Juan no está diciendo eso. Juan está diciendo, el que conoce a Dios, lo normal es que aprenda a amar a los demás, porque el amor de Dios habita en él. Amén. No está diciendo que si no amas, Dios te condena. Lo que está diciendo es, como estás conociendo a Dios, como has nacido de nuevo, como tienes una nueva naturaleza, lo normal es que tú puedas amar a los demás porque estás conociendo al Dios que habita en ti. Entonces, nosotros no estamos diciendo que no amamos a Dios. Yo sé que tú amas a Dios. Y no estamos diciendo que no tenemos que amar a los demás. Amamos a los demás. Pero no podemos practicar estos versos porque esto es ley. ¿Y cómo yo amo a mi hermano o cómo yo amo a la persona que está a mi lado?
Porque Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amar a los demás es una decisión, no es un sentimiento. No se trata de si tú lo sientes o no lo sientes, es una decisión. Entonces, ¿yo puedo amar a los demás? Claro que sí, pero no como un mandamiento. No porque me veo obligado, porque eso no es amor. Te amo, pero porque estoy obligado a amarte. ¿Qué clase de amor es eso? ¿Qué clase de amor es? No te amo porque no, es que me obligan a amarte. Porque me han dicho que si no te amo, me pierdo. Entonces no sirve. Yo puedo amar a los demás porque el amor de Dios está en mí, hay una nueva naturaleza en mí y Dios me da la capacidad para poder amar a los demás. Y quiero amar a los demás, que eso es lo importante. Quiero amar a los demás porque esa naturaleza me lleva a amarles. Amén. Entonces no decimos que no amamos, pero amamos de la manera correcta y con las motivaciones correctas. Lo que sí decimos es que no podemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Ni lo intentes, porque vas a fracasar y te vas a condenar. No. Permite que se te revele cuánto Dios te ama a ti. Permite que se te revele cada día más el amor de Dios. Déjame leerte un pasaje más para que veas antes de la sorpresa de la tarde. Efesios, una oración de Pablo. Pablo está orando aquí. Fíjate que Pablo no oraba por la gente. Oro por ustedes para que cada día salten más. Oro por ustedes para que cada día se emocionen más. Oro por ustedes para que cada día lloren más. Que no está mal llorar ni saltar, no. Pero fíjate cómo oraba Pablo. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, Efesios 3, 14. Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Permite que se te revele el amor de Dios hacia tu vida, porque entonces te va a ser fácil amar. Vas a amar a Dios en respuesta a su amor incondicional. Vas a amar a los demás porque entiendes que el amor de Dios habita en ti y que hay una nueva naturaleza en ti que te impulsa, que fluye el amor de Dios hacia los demás, desde tu vida hacia los demás. Medita en cuánto Dios te ama. No medites en cuánto tienes tú que amar a Dios y te obligas y te fuerzas. Si lo dije en clases o en enseñanzas anteriores, amar a Dios es fácil, es lo más fácil del mundo. ¿Cómo no amar a alguien como Dios? Amar a Dios es muy fácil. Amén.